Mañana con 27 minutos, ya tenemos invitados a esta hora en Área Urbana. Como todos los miércoles hablaremos de salud mental. Creo que de la salud mental también depende mucho o está ligada completamente a la salud emocional. Mónica Espeleta, psicóloga clínica y directora técnica de la Fundación Colombiana de Psicoterapia y Salud Mental, está como todos los miércoles con nosotros. Mónica, feliz mañana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Bien, Mónica, ¿hoy cómo amaneces? Certeza, ideas para crecer. Bueno, Mónica, hoy hablaremos, como en todos los miércoles que hemos venido trabajando, un tema bien importante, y este sí que le va a tal vez a llegar a muchos, porque creo que todos en algún aspecto de la vida hemos sufrido un duelo, ¿no? Hablaremos precisamente del duelo. ¿Qué es el duelo, Mónica? Bueno, el duelo es el proceso mediante el cual una persona vive una pérdida o experimenta una pérdida. Perdemos todo el tiempo tenemos una pérdida, perdemos el trabajo, perdemos un ser querido, perdemos la juventud, perdemos un amor, perdemos muchísimas, todo el tiempo estamos en constantes pérdidas y es lo más cotidiano, ¿cierto? Cada quien vive su pérdida de acuerdo, bueno, a cómo se ha vinculado con determinado objeto, con determinada situación. Cuando hablamos de objeto estoy hablando de la representación mental de otra persona o de la situación específica. Bueno, el duelo particularmente, como te decía, yo creo que nos ha tocado absolutamente a todos. Desde, creo que muy chicos, al perder, no sé, hasta un color, se nos conmueve el duelo, Mónica. Sí, precisamente porque uno se vincula a situaciones, incluso perder un objeto inanimado puede ser producto de duelo, porque realmente el duelo es eso, experimentar como la pérdida de una situación. Si a mí se me pierde, por ejemplo, un celular, yo experimento un duelo, pero no por el celular en sí, sino por lo que representa, por eso que me vincula con otros de alguna manera. Y todo lo que tiene que ver con pérdidas, estamos en constantes pérdidas de situaciones. Todo el tiempo estamos perdiendo. Es muy doloroso, por ejemplo, perder un trabajo, es muy doloroso mudarse, perder, por ejemplo, el sitio donde vivía, perder los amigos, mudarse de ciudad. Entonces uno pierde como ese espacio domesticado. Por supuesto, perder un ser querido, que es una de las mayores y más grandes pérdidas que tiene un ser humano. Además que a partir de ahí comienza a evidenciarse el cambio de la forma de vida, ¿no? Sí, el estilo de, claro, obviamente eso hace que la persona se empiece a utilizar una serie de mecanismos de defensa, y uno de los mecanismos que utiliza es tratar de evadir la situación. Entonces hay muchos elementos externos que hacen que uno quiera superar el duelo. Por ejemplo, darle tiempo al tiempo, que también puede ser un arma de doble filo cuando uno experimenta un duelo en caso de una pérdida de un objeto, un ser querido. Y hay otra serie de elementos que hacen que esta persona trate de refugiarse, o por ejemplo que alguien te diga, no, pero es que perder un trabajo no es lo mismo que perder un ser querido, entonces tú perdiste el trabajo, pero yo perdí a alguien, entonces intentar anular la pérdida con la pérdida del otro, que también son situaciones fallidas frente a poder elaborar un duelo, porque cada quien vivencia el duelo de una manera diferente. Si a mí se me muere la mascota, ay, pero es que eso era un perrito, no, pero yo estaba vinculado con esa mascota, era muy importante para mí, por lo tanto yo voy a vivir un duelo. Y es una experiencia bastante dolorosa, por eso se llama duelo, obviamente. Claro. Si ustedes quieren, de pronto tienen alguna inquietud, pueden consultar con Mónica a través del 310-264-6597. Es nuestra línea WhatsApp, pero también lo pueden hacer al 668-3025 en caso de quererse escuchar también en la U Radio. Son las 8:31. Mónica, hablemos, porque indiscutiblemente el duelo tiene etapas, ¿no? El primer momento es el dolor, que creería yo que es el más grande, pero después viene otra serie de etapas que también son importantes vivirlas y tal vez pues dejarlas que sucedan, porque si se reprime, creo que es un poco más doloroso vivir esas etapas. Sí, el duelo tiene varias etapas. Primero, que un duelo mínimo, dependiendo pues de la situación, se elabora si es la pérdida de un ser querido
o de una relación de pareja o demás, cualquier duelo mínimo en 6 meses, pues se supone que debía en ser 6 meses. mínimo. Mínimo. Sí, mínimo, en 6 meses podría Certeza. ser Ideas como para crecer. superado dependiendo de que se den las circunstancias. El primer momento del duelo es la negación. El yo de uno entra en shock frente a la pérdida y lo primero que la tendencia que tiene la persona obviamente es a negar esa realidad, hacer una negación de la situación porque es supremamente dolorosa. Entonces lo que hace el yo es tratar de sacar de la conciencia como esos elementos de la realidad. Y por lo tanto entonces la persona dice no puede ser, no lo puedo creer, muchísimos actos de negación y eso se prolonga durante un tiempo mientras la persona o el yo logra aceptar la situación de pérdida. Después de eso se da un proceso como de ira, de por qué me pasó a mí, por qué todo el mundo me tenía que pasar a mí, por qué Dios me hizo esto, las personas que son creyentes dicen por qué me castigas de esa manera. Y entonces todos los que son los sentimientos de ira o por qué me dejó, qué tenía ella que no tenía yo, que tenía él, cosas así. Entonces la ira es otro elemento que se da y que se vive dentro del proceso de duelo, pues tiene un tiempo también, podríamos decir que un mes, 2 meses, pues eso depende de la persona, no podríamos aquí decir exactamente cuánto tiempo porque alguien me puede decir, venga, pero yo tengo un duelo de un año y a mí no se me ha pasado. O sea, además, ¿no? Entonces, Porque hay personas que viven en constante duelo por una pérdida. Pero precisamente porque no se afronta la situación de duelo, que es como evadirla y buscar otro tipo de mecanismos para anular esa situación y no vivirla, que es un elemento importante. Bien, continuando con las etapas del duelo, está la negación, la ira, luego vienen los procesos de evocación, donde yo logro recordar los momentos que pasé con esta persona. Si era como una relación de pareja, estoy lista para evocar esos momentos buenos y deshacerme un poco de todos esos recuerdos y como dejarlos ir, que hace parte de ese proceso de evocación. Y ya después viene el proceso de resolución, donde definitivamente acepto la pérdida y lo ideal es que yo tenga la posibilidad de depositar esa energía emocional o libidinal en otro objeto, es decir, por ejemplo en el caso del amor, volverme a enamorar, que es lo normal. Sí, conseguirme, si perdí el trabajo, pues conseguirme otro trabajo, ¿cierto? Si perdí la casa, buscarme otra, como que ese tipo de actos reparatorios que son saludables después de un tiempo. No es cierto que si yo vivencio un duelo voy a vivir toda la vida, porque eso sí me puede afectar psicológicamente en el resto de las cosas que yo haga. Entonces, amando siempre a la misma persona. Si definitivamente se fue, si definitivamente no hay nada que hacer, pues vivir el duelo, experimentarlo y resolverlo. Y para eso se requiere, el tiempo es importante, pero no es lo único. Entonces, después de que se da ya la resolución, está la posibilidad de que yo logre recoger toda esa energía que puso en esa otra persona o en esa otra situación y ponerla en otra nueva situación y reorganizar su vida y transformar todo ese proceso de realidad del que en algún momento pues ya habíamos hablado. Claro. ¿Es posible, Mónica, que las etapas del duelo se puedan repetir? Es decir, que ya después de la aceptación vuelva a caer en la ira y todo ese tipo de cosas. Eso significa que no hubo resolución de la pérdida, no hubo resolución del duelo, la persona se mantiene bajo algunos mecanismos de defensa, bajo la situación de negación o de ira, ¿cierto? Guardando rencor, pero siempre es de negación, porque si yo ha pasado el tiempo y yo ya sé que o esa persona no vuelve, o se murió, o el trabajo definitivamente lo perdí, bueno, la situación de duelo que estoy viviendo, y todavía pasan 6 meses y estoy esperando que pasen cosas, es porque no lo resuelvo, ¿cierto? Entonces estoy viviendo en negación y he utilizado una serie de mecanismos. Entonces refugiarme en situaciones como hay personas que están peores que yo, hay personas que sufren más, no me pasa esto porque es que Dios no quiere que me pase, entonces yo hasta que Dios quiera, y bueno, son mecanismos que la gente usa para tratar de anular y evadir esa situación a la cual no se atreve a afrontar porque es muy dolorosa. Y eso requiere de tener una buena salud mental y requiere de tener una buena madurez. Las personas que tienen dificultades o que son depresivas y demás tienden a no elaborar los duelos. Y hay muchísima gente que vive toda la vida pensando en la misma persona, en la misma cosa. Y es porque no ha elaborado y no logra vincularse nuevamente a un objeto y tiende a repetir y replicar situaciones que vivió con esa otra persona. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando usted no ha elaborado el duelo y sigue pensando, teniendo expectativas y se vincula con otra persona, muy probablemente esa relación va a fracasar. Porque usted está intentando replicar experiencias
que tuvo con la otra persona. Y si fue por celos, por ejemplo, porque tuvo una ruptura, porque hubo infidelidad, entonces usted todo el tiempo está paranoico pensando que esa persona con quien está le va a ser infiel y también le va a dejar, y eso no le va a permitir mantener una buena relación. Entonces en ese sentido no hay una buena elaboración del duelo. Si hablamos, Mónica, de los síntomas, porque seguramente se evidencian, ¿cuáles son los síntomas? Si existen los físicos, obviamente los emocionales son un poco más evidentes, pero ¿cómo detectarlos y cómo entender que de pronto una persona está viviendo un duelo? Porque a veces, como no somos nosotros, no nos conmueve. Certeza. Ideas para crecer. A las personas hay que dejarlas vivir los duelos. Es necesario que nosotros vivamos el proceso de duelo para que nos permita reorganizar nuevamente nuestras emociones y poderlas vincular con otras situaciones nuevas o con otras personas. Y para eso se requiere primero de dejarle el espacio a la persona. Cuando tú tienes una pérdida, es tu pérdida. Llorar, desahogarse es una buena opción. O sea, ¿por qué decirle a la otra persona que ya no llore más? Pero mire que el Señor se la llevó, no sé qué, y dejar que la persona logre desahogarse y que llore todo el tiempo que necesite llorar, o que se desahogue todo el tiempo que necesite desahogarse. A veces en la repetición, porque está en proceso de negación, es hablar de lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo que le pasa a algunas amigas y es año tras año hablar de ese muchacho, ya lo dejo, pero olvídelo, ¿cierto? Porque tiende a repetir las mismas historias, la misma situación, pero porque yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer que me haya pasado eso, y por lo tanto repetir una y otra vez un mecanismo que me permite llegar a un punto de aceptación. Llegará un momento en que yo logre como organizarme y aceptar esa idea. Entonces eso se vuelve repetitivo y cansón para mucha gente. Y uno espera que ya lo olvide mañana y que eso pase, ¿no? Uno necesita experimentar, por eso le digo, mínimo son 6 meses. Entonces, si esa persona tiene buenas redes, tiene buenos amigos, pues hay que tener un poco de paciencia y permitirle a esa persona que logre desahogarse y pues hablar de lo que tengas que hablar todas las veces que quiera hablarlo, hasta que llegue un momento en que ya dice, ya, yo decidí que ya no voy a hablar más de eso, ¿cierto? Y es cuando estoy haciendo como el insight, es decir, el darme cuenta de que ya tengo que empezar a elaborar. Y todos los procesos de ese duelo tienen que darse. La ira, no quiero saber nada de esa persona, o porque me abandonó y se murió y se fue y me dejó. O sea, todos esos son procesos. No, pero ¿cómo va a decir eso? Pero, ¿por qué? Porque es generarle culpa a una persona que tiene duelo es como ponerle el dedo en la llaga, ¿cierto? Entonces uno no puede decirle, no, pero eso usted no puede pensar mal de la otra persona, o usted deje de decir ese tipo de cosas. No, hay que permitirle que la persona se desahogue y que experiencia el duelo como tal. Es la única manera de resolverlo. Hay muchas formas de que uno pueda, las redes sociales, los amigos y los vínculos afectivos le permiten a uno que uno no se sienta tan solo y que pueda salir adelante frente a la pérdida de un ser querido, frente a una ruptura amorosa, a un divorcio, a la pérdida de un trabajo, ¿cierto? Entonces eso es importante, como acompañar a la persona en esa vivencia. Si ya hay unos síntomas depresivos, en donde la persona ya tiene alguna ideación suicida, por ejemplo, que no quiere salir, no quiere reorganizar su vida, ya hay que hacer otro tipo de intervenciones y ayudarle, tal vez con una psicoterapia, y en caso de que pues sea más grave, tratar de que sea una especie de terapia bifocal en donde podamos, si es necesario, solamente si es necesario, si la vida de esta persona está corriendo peligro, si tuvo ya una ideación suicida y tuvo como un paso al acto, es decir, lo intentó, en caso de que esté muy deprimido, que son intervenciones que se hacen. Pero lo normal es que cuando uno está en duelo esté deprimido, esté triste, esté bajado, no quiera salir. Hay una herida narcisista, porque yo he tenido una pérdida. Cuando tengo una herida narcisista, entonces solo yo, y quiero estar solo conmigo, y no quiero salir, entonces me aíslo, que es una manera de reorganizarse nuevamente. Ay, pero venga, que vamos a la fiesta, a eso vamos, que lo olvida y vamos, que eso se le pasa, ¿sí? Pero la persona dice, no, yo quiero estar sola, y hay que permitirle también esos espacios, porque es la manera como yo logro reorganizar toda esa energía que puse afuera y poderla recoger, ¿cierto? Entonces los momentos de aislamiento que la persona necesite, obviamente teniendo el acompañamiento de las personas o de los seres queridos, de la familia, de los amigos, es muy importante. El otro siempre es muy importante, que no me deje solo en el momento en que yo estoy viviendo una pérdida, o que tuve una pérdida de cualquier cosa. El niño que pierde su mascota, ¿cierto? Entonces reemplazársela por otra mascota.
Eso para los padres es como un alivio, porque yo te compro otra, yo no puedo coger y reemplazar una cosa que yo amo así por otra nada más. Yo tengo que dejar que el niño viva, entonces vamos a hacer el ritual, vamos a despedirnos, vamos a llorarlo, si hay que llorarlo, vamos a recordarlo en el momento que tengamos que recordarlo, y poco a poco ese niño estará listo de pronto para más adelante poder poner ese amor en otra mascota. Y entonces es importante siempre fomentar como la posibilidad de vivir el duelo. El duelo no se debe postergar, no se debe anular, no se debe reprimir, porque lo que hace es generar una mayor neurosis más adelante. Certeza. Físicamente Ideas se para presentan crecer. algunos síntomas, Mónica, digamos cuando ya, eso me parece a mí, ¿no? Cuando ya es un poco más extremo, cuando ya entra en términos de depresión y de... Sí, por supuesto, porque si hay depresión, obviamente se bajan las defensas, entonces la persona está vulnerable a cualquier situación, no quiere comer muchas veces, entonces puede desarrollar una gastritis. Los niveles de estrés pueden hacer que también eso se vuelva muy susceptible inmunológicamente y pueda desarrollar cualquier síntoma, una gripe, un resfriado, un síntoma de estrés grave, dolores de cabeza frecuentes. Bueno, hay varios síntomas dependiendo del organismo del individuo y de cómo se esté asumiendo la situación. Entregarse a la pena, como dice uno, no se entregue a la pena. La cuestión no es entregarse a la pena, es vivir la pena, porque es que la pena hay que vivirla. Cuando yo pierdo algo es mío, me duele a mí, es doloroso, necesito un tiempo, entonces yo tengo que vivir la pena. No es cuestión de que uno se entregue a la pena y dice ya ahí quedó postrada y que ya en un mes se le pasa. No, la pena hay que vivirla, el dolor hay que vivirlo y hay que superarlo, y cada persona necesita un tiempo. El yo podrá en algún momento recuperarse de eso. Entonces sí es posible que haya algunos síntomas físicos, porque siempre cuando yo estoy deprimido obviamente se manifiesta en todo lo que tiene que ver con lo corporal. Claro. Vamos a la música, Mónica, y al regreso también pues, seguramente habrán más cosas que hablar acerca del duelo. Pero vemos una etapa.